Gloria a Dios. Romanos 1, versículo 16. Dice así la palabra: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Repitamos eso: mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, gracias Señor por esta alabanza de esta mañana, por la adoración, bendito Dios del cielo, por esas promesas que hay a través de esas alabanzas que hemos entonado, Señor. Gracias por la alegría en nuestra iglesia, por los salmistas, Señor, que nos ayudan en esa alabanza, que a veces no tenemos palabras para hablarte y expresarte lo que sentimos por ti, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Señor, ahora te pedimos que tú también hables a nuestras vidas. Hemos venido, Padre, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Y bendito Dios del cielo, te pido, Señor, que tú nos hables, que tu palabra venga a nuestras vidas como un refrigerio, para que, bendito Dios del cielo, podamos aumentar en nuestra fe, crecer en nuestra fe, bendito Dios, y nuestra confianza en ti, Padre. En el nombre de Jesús te pido que pongas palabras en mis labios que sean de ayuda a todos los que escuchamos en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, vamos a empezar una nueva serie de este día de hoy, hermanos. Y a la serie le hemos llamado La fe es la llave. ¿Puede repetir conmigo? La fe es la llave. Dígale al que está al lado, hermano: la fe es la llave. La fe en Dios es la llave. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, y mire, mi oración, yo he estado esta semana orándole al Señor, hermanos, pidiéndole por todos ustedes, por nuestra iglesia y aún por mi vida, hermanos, que a través de esta serie de sermones, yo no sé cuántos vamos a predicar, los que el Señor nos dé, hermanos, es que nuestra fe crezca. Que nuestra fe en el Señor crezca, hermanos, que aprendamos a manejar nuestra fe, que tengamos una fe que pueda mover montañas, que nuestra fe abra puertas, que nuestra fe nos lleve a poseer promesas, que nuestra fe nos lleve a obtener victorias, a alcanzar nuevas metas. Mejor dicho, que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida por la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y ayúdenme a orar por eso, hermanos, que en nuestra iglesia pues esta palabra sea de una bendición para todos, hermanos. Porque le quiero decir una cosa: mire, el diseño de Dios para nuestras vidas, para la vida del cristiano, el diseño de Dios para el hombre en cierta forma, es que el justo por la fe vivirá. Hermanos, mire, tan será eso el deseo de Dios y el diseño para nosotros, que 4 veces repite esto en la Biblia. En el libro de Habacuc, versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Aquí lo acabamos de leer en el libro de Romanos. Gálatas 3:11 también lo habla. Y Hebreos 10:38. El justo por la fe vivirá. O sea, el diseño de Dios para nosotros, para el hombre, es vivir por fe. Bendito sea el nombre del Señor. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Hermano, en la vida del cristiano, hermanos, todo es por la fe. La vida de los creyentes, de los cristianos, todo es por fe. Todo comienza cuando nosotros creemos en Dios, cuando creemos en nuestro Dios, cuando creemos en su palabra, cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Por fe, ahí empieza todo, hermanos. Hermanos, pero no nos quedamos solamente ahí. De ahí en adelante nuestra vida, toda nuestra vida es por fe. Vivimos por fe, caminamos por fe, vencemos el mundo por fe, enfrentamos batallas en esta vida por la fe, enfrentamos nuestros problemas y nuestras dificultades por fe, peleamos con el diablo por fe, lo vencemos por la fe. ¿Cuántos vencen al diablo por la fe? Amén, bendito sea el nombre del Señor, porque nuestra fe, la que ha vencido a este mundo y ha vencido al enemigo, somos protegidos por nuestra fe, hermanos. Por la fe recibimos las promesas de Dios. Mejor dicho, como dice la Biblia, para todo aquel que cree, todo es posible, porque todo en nuestra vida es por la fe. Bendito sea el nombre del Señor. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Hermanos, y mire, la fe es la llave para la vida. La fe es la llave.
o la llave para vivir es la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, si hay llaves de todos los tamaños, mire, aquí me traje un llavero, le metí de todo, hermano, mire. Están las llaves del carro, por aquí están las de la casa, de mi casa, la llave de la casa de mi mamá también. Tengo casas de la llave de mi mamá, ¿cómo les parece? Tengo llaves del locker de mi trabajo. Tengo, mire, esta eléctrica es la llave de la iglesia porque es una llave electrónica. Tengo llaves para entrar a diferentes instalaciones de transfer, hermanos. Mejor dicho, hay llaves de todos los tamaños diferentes para diferentes puertas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, hermanos. Hermanos, todos tenemos llaves, ¿verdad? Y qué cosa tan tremenda cuando perdemos la llave, ¿no? ¿No se ha dado cuenta cuando no encuentra la llave del carro por la mañana que va de afán, hermano? ¿Dónde está la llave? Se le perdió la llave. ¿Dónde dejaste la llave? Y hermanos, a veces a los cristianos pasa así. ¿Dónde dejó la llave, hermano? ¿Dónde dejó la fe? Perdió la fe, se le perdieron las llaves. Perdió la fe. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo así? Yo siempre sé dónde están las llaves, hermano. En mi casa tenemos un lugar para las llaves. Y gracias a Dios mis hijos aprendieron y todos, mi esposita y yo, aquí hay un lugar para las llaves. Igual, donde deja usted su fe, hermano, usted en su corazón, ¿cierto? Que nunca se le pierde, hermano. A mí no se me pierden las llaves. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, hermanos. Bueno, hermanos, la llave de la fe puede ser la llave más importante que nosotros podamos tener en nuestra vida. Escuche que esto es una cosa tremenda. La fe, la llave de la fe, quizás es la llave más importante que todos nosotros deberíamos tener, porque esa es la fe con que abrimos la puerta del reino de los cielos. La fe, el reino de los cielos es la casa de papá Dios, donde hay toda provisión, donde hay todo tipo de recursos. Y es quizás la llave más importante que tú y yo podamos tener. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, hermanos. Hermanos, porque vamos a entrar, cuando entramos al reino de Dios, a la casa de Dios, hermanos, ahí están todo tipo de tesoros. Todos los tesoros imaginados están en la casa de Dios, en el poder de Dios, en el reino de Dios, hermanos. ¿Y sabe cómo entramos a ese reino de Dios? Por su gracia, por fe, se lo está diciendo. Empieza nuestra vida, la vida del cristiano empieza por fe. Mire, nosotros somos una fe aquí. Usted no está viendo santos, usted no está viendo imágenes. Y eso es lo que me gusta del Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio del Señor Jesucristo no es una religión, hermanos. Y hay gente que dice, ay, esa religión, se metió en esa religión. ¿Cuál? ¿Cuál religión, hermanos? Somos una fe en Dios. Y vamos a explorar esa fe a través de este mes. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros somos una fe en una persona. Tenemos fe en una persona. Esto no es cambiar de iglesia ni cambiar de religión. A veces hay gente, ay, que se metiste a una iglesia, que cambiaste de religión. No. Esto se habla de una fe en un ser, en una persona. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, hermanos. Mire, cuando entramos a la casa de nuestro Padre Dios, que es el dueño de todos los recursos, hermanos, dice la Biblia por allá, hermanos, que cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni cosas que han entrado ni aún en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para aquellos que le temen y creen en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermanos, hay una cosa que he aprendido estudiando esto. Dios no tiene inventarios. Usted hace inventarios en su casa. Hermano, nosotros sí hacemos inventarios. Cada semana que mi esposa va a hacer el shopping, va y mira la nevera, el pantry, a ver qué hace falta. No, ahí mira el inventario. Usted mira el inventario, usted mira su cuenta, cómo está, qué cuentas podemos pagar este mes, qué cash hay, todo eso. Todos hacemos inventarios. Dios no hace inventarios, porque Él simplemente lo que necesita. Él no está allá, hey Pedro, anda, Pablo, anda, mira a ver qué hay en la bodega, que necesito mandar ojos nuevos, necesito mandar una casa nueva. No, Dios no tiene inventarios. Él tiene todos los recursos. Él simplemente es a ver. Él está allá listo para dar todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros sí lo hacemos. Entonces, hermanos, ¿cómo entramos a esas cosas? Por la fe. Fe en Dios. Oiga, esto es bien importante. Quiero llevarlos a Marcos capítulo 11, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Marcos capítulo 11.
Les puse un solo versículo en las notas del sermón, pero les quiero leer 2 versículos. Este pasaje habla cuando el Señor Jesús maldijo la higuera, que se levantó un día temprano y fue a una higuera y la higuera no encontró un fruto. Y entonces el Señor dijo que no vuelvan a hacer nada de ti. Y entonces, al otro día cuando se levantaron, dice la Biblia en el versículo 11:20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe. ¿En quién? Tened fe en Dios. Y mire, le sigo leyendo, versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Fe en Dios, tengan fe en Dios, tengan fe en Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: tengan fe en Dios, tened fe en Dios. Dígale al hermano que está al lado: tenga fe en Dios, ten fe en Dios, tenga fe en Dios. Richard, ten fe en Dios, ten fe en Dios. Hermanos, mire, todos desde que nos levantamos cada mañana ejercitamos una medida de fe. Mire, usted se vino esta mañana para su trabajo y usted tenía fe de que el carro no iba a botar las llantas, cierto, que las llantas estaban bien amarradas y no iba a salir una por allá disparada. Usted tenía fe en eso. Cuando vamos al doctor, porque estamos enfermos ahora que estamos hablando de enfermedades, vamos al doctor y él se mete allá en la computadora y te voy a dar esto. Usted tiene fe que lo que él le está diciendo que vaya a compre lo va a sanar. Usted tiene fe en eso, ¿sí o no? O sea, estamos ejercitando la fe. Ahora ya lo escriben en computadora, pero antes escribían una cosa ahí que usted no entendía qué dice, ¿no? Y iba uno a la farmacia con eso y que uno no entiende, el farmacéutico cogía eso y cogía allá y llenaba frasquito y todo eso, y bien, se toma esto 2 y 3 por la mañana. Usted confiaba hasta lo que el farmacéutico le decía. O sea, de cierta forma lo que le quiero decir es que todos ejercitamos nuestra fe, de alguna forma u otra. Pero esa no es la fe bíblica. Esa no es la fe en Dios. Porque hay mucha gente que tiene fe en algunas cosas, bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, hay gente que dice: yo tengo fe en un santo. Hay gente que tiene sus santos de su devoción. Tienen sus cuadritos, sus santos en sus casas, hermanos, y tienen fe en esas cosas. Tienen fe en que, ay, se murió la mamá y que desde el cielo me ayuda y me ve y me ayuda y me protege. Otros tienen fe en que ángeles, por todas partes tienen ángeles. No, es que yo tengo el ángel de mi guardia y cuando se van a acostar le oran al ángel de la guardia que le hace dulce compañía. ¿Se acuerdan? Eso era una oración por ahí en Colombia, hermanos. Sí, el ángel de la guardia de mi dulce compañía. Ponen fe en esas cosas. Que no me desampara ni de noche ni de día, gracias, amor. Sí, va así, hermano. O sea, la gente está poniendo fe en esas cosas. Hay gente que pone la fe en los brujos. Hay que venir a hacerme este trabajito, mira, para que mi esposo consiga trabajo, para que me quiera bastante. Ay, hermano, mira, maldición le van a traer, hermano. Una maldición. Hermano, es que hay gente que cree en muchas cosas. Pone su fe ¿en qué? ¿Por qué le hablo de esto? ¿Fe en qué? Estamos hablando de que fe es la llave, pero ¿fe en qué? ¿En qué o en quién? ¿Sobre qué está basada nuestra fe o nuestra confianza? Hay gente que dice: no, es que yo tengo mucha fe. Hay gente que tiene fe en su fe. Es que yo soy una persona de mucha fe. Es que yo soy muy positivo. Yo soy positiva y yo voy para adelante y yo tengo fe que me va a ir bien. Hay gente que tiene fe en su fe. Eso no es fe bíblica. No hay nada malo con ser positivos. Incluso no hay cosa más aburridora y más tremenda que uno andar con una persona bien negativa. Ay, hermano, eso yo me quiero apartar de esa gente. ¿Sí me entiende? Que todo es malo, que nada sirve. No, hermano, eso es tremendo. No hay nada de malo con ser positivo, pero tampoco esa situación de ser positivo, eso es fe. No, hermanos. Hermanos, porque esas personas cuando enfrentan una dificultad, un revés o tienen un fracaso, lo único que dicen es: ah, no, es que me di cuenta que lo que tengo es muy poquita fe, o mi fe es muy chiquita, entonces no me alcanzó. Por eso no, hermano. Hay gente que, mire, y esto es una cosa muy tremenda,
para nosotros que estamos como inmigrantes aquí en Australia. Hay gente que pone fe en Australia. Hermanos, y yo aprendí eso hace mucho rato. Nuestra fe no puede ser ni aún en un país. Que sí reconocemos que las condiciones son diferentes a nuestros países. Amén. Pero nuestra confianza no es un país, no es una economía, no es un estado. Nuestra fe debe ser en el Creador de los cielos y la tierra, del Todopoderoso. Porque ¿cuántos han venido aquí esperando el sueño americano como lo conocemos en Colombia, que no es americano porque venimos a Australia, pero es más o menos la idea? Y aquí vienen y pierden su hogar, pierden su esposa, pierden sus hijos. Lo pierden todo. Entonces nuestra fe, hermanos, ¿en qué está nuestra fe? Otros confían en que tienen mucha plata, tienen el banco lleno de plata y no, ya tengo aquí para retirarme. Hermanos, mire, en la crisis del 2008 de la economía mundial, el papá de mi yerno perdió $200,000 en acciones, hermanos, de la superannuación. Entonces, ni aún en eso podemos confiar. Que tengo un buen trabajo, ni qué bueno que tiene un buen trabajo, pero esa no puede ser su confianza. No puede ser su confianza en eso. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, porque hay gente que dice, no, como yo estoy así, tengo una fe fuerte. No, hermano, esto no se trata ni siquiera de tener una fe grande. Porque mire, en una oportunidad, el Señor Jesús estaba con sus discípulos en una barca. Y se levantó una tormenta a medianoche. ¿Y se acuerdan dónde estaba el Señor? Estaba durmiendo, ¿cierto? Y ellos, ay, Señor, levántate que perecemos. Y el Señor los reprendió. ¿Y qué les dijo? Hombres de poca fe. Lo recriminó porque no tenían fe. Y muchos podemos estar así, que tenemos poquita fe. Tenemos una dificultad, se levanta una tormenta o estamos en alguna situación y en la fe está poquita. Y el Señor les dijo, no, como su fe está muy poquita, o hombres de poca fe, no les voy a hacer el milagro. ¿Qué hizo en la historia el Señor? Les dijo, lo reprendió por su poca fe. Pero el Señor les dijo, paró la tempestad. No dependió de la fe de ellos. Esto es bien importante que entendamos. No dependió de la fe de ellos. Nuestra fe es en Dios exclusivamente. ¿Qué es el objeto de nuestra fe? Ni siquiera nuestra fe en nuestra fe. No, nuestra fe es en una persona, en un ser que es fiel, que no cambia, que es fiel a lo que promete. Entonces, ni aún porque diga, usted es una persona de mucha fe. No, nuestra fe es en una persona, en un ser. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Lo importante aquí es el objeto de nuestra fe. Tenga fe en Dios. Dígale al que está, hermano, ten fe en Dios. Ten fe en Dios, ten fe en el Señor Jesucristo, confía en Él. Porque ese es el objeto de nuestra fe. Él es confiar en Él. Nuestra confianza es en Él y única, exclusivamente en Él. Por eso dice la Biblia que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Usted debe poner sus ojos en el Señor Jesús. Es fe en Él. Y vamos a aprender a través de esta serie, hermanos, cómo la gente vino y el Señor Jesús hizo milagros con la gente porque pusieron sus ojos en Él. Los ciegos, los paralíticos, la mujer de la enferma del flujo, que decían, si me acercara, si la tocare, era fe en Él. Era fe en Él. Y eso es lo que los quiero animar, hermanos. El justo por la fe vivirá, pero fe en Dios. Fe en Dios. Nuestra fe y nuestra confianza debe ser en Él. Poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, mire, quizás su fe es débil, pero nuestro Dios es todopoderoso. Entonces usted no puede fijarse, no, hermano, es que yo no tengo fe, yo no creo como esos hermanos creen. No, hermano, es que usted no ponga sus ojos en su propia fe, ponga los ojos en el Señor Jesús. Yo vengo aquí, yo estoy aquí, es por el Señor, por Dios. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer, poner los ojos en Él. Bendito sea su santo nombre. Mire, ¿cómo viene la fe, hermano Carlos? Mire, Romanos capítulo 10, versículo 17, lo tienen en las notas de su sermón. Así que la fe es, ¿por qué? Por oír, y el oír palabra de Dios. Hermanos, tenga fe en Dios. Tenga fe en Dios. Acérquese a Dios. Venga a la iglesia. Hermanos, la fe viene por oír.
La fe no viene de ninguna otra manera. Si usted no oye palabra de Dios, usted no va a tener fe. Porque es una fe en Él. Usted tiene que escuchar de Él, tiene que conocerlo a Él. Para que usted tenga fe. ¿Cómo recibimos nosotros al Señor Jesucristo? ¿Cómo creímos en Él? Porque escuchamos hablar de Él. Obviamente hay gente que no cree, entonces rechaza. Entonces no entra por esa puerta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay que creer en Él. Hermanos, y yo siempre he animado a los hermanos, cuando estamos en alguna dificultad, cuando tenemos algún problema, cuando tenemos sueños, queremos progresar también en nuestra vida. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es en oración pedirle a Dios, dame una palabra. Porque la fe viene por oír palabra de Dios. Y mire, dos cosas que debemos entender acerca de la palabra de Dios. Toda la Biblia, hay dos, en el griego hay dos palabras que quieren decir palabra, logos y rema. Entonces, el logos es toda la Biblia. En el principio era el verbo, la palabra. O sea, ahí está, o sea, usted estudia la Biblia, escuchar la Biblia, ir a esos estudios bíblicos, escuchar sermones, palabra de Dios. Ese es el logo. Pero hay también una palabra que es el rema. Y el rema es que en algún momento especial de nuestras vidas es un versículo especial para nuestra circunstancia, para lo que usted está viviendo, para lo que usted está pasando, que viene Dios y viene y usted dice, uy, esa palabra fue para mí. Ese es el rema. Y yo le he pedido a Dios, hermanos, que durante esta serie Dios te dé un rema. Estamos escuchando el logos cuando predicamos la palabra. Yo estoy predicando aquí el logos. Estoy predicando la Biblia. Es el logos, la palabra de Dios. Pero dentro de eso, al final del servicio, solo un versículo, una parte que fue algo para usted. Y ese es Dios hablándole a usted. Y eso es usted lo que necesita, porque eso es lo que fortalece nuestra fe. Pero usted, hermano, hermana, tiene que estar en la casa de Dios. Usted no va a escuchar palabra de Dios en el cine, ni en la playa. Ahora no hay playa porque estamos en invierno. Pero en la cama, quedándose viendo televisión, allá no va a escuchar una palabra de Dios. Y por eso es importantísimo una congregación local, porque Dios ha puesto muchas iglesias alrededor del mundo y en cada iglesia Dios pone un pastor que alimenta un rebaño, unas ovejas. Y gloria a Dios porque ahora tenemos el YouTube y tantas circunstancias que podemos aprender y conocer el logos de Dios. Pero hay pastores sobre congregaciones y ahí es donde viene el rema de Dios. No digo que Dios nos puede traer un rema a través de los otros medios, pero para eso están las congregaciones, los hermanos con los que crecemos, con los que compartimos nuestra vida espiritual, con los que tenemos las reuniones de oración en semana, con los que nos ayudan en nuestras dificultades, los que se gozan con nosotros en nuestros triunfos también. Porque qué lindo, hermano. Yo conocí a unos hermanos hace un tiempo de Colombia y me decían, no, yo religiosamente yo escucho a mi pastor en Bogotá. Qué bueno, hermano. Pero su pastor en Bogotá no sabe ni que usted vive aquí en Australia, hermano. Así es. Si usted tiene una dificultad, no puede hacer nada por usted. Necesitamos la iglesia local. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces tenga fe en Dios. Diga, hermano, ten fe en Dios. Diego, ten fe en Dios, hermano. Ten fe en Dios. Rubén, ten fe en Dios. Paloma, ten fe en Dios. Ten fe en el Señor Jesucristo. Gloria sea a su santo nombre, hermanos. Hermanos, conocer, oír la palabra de Dios, hermano. Mire, hay una anécdota que estudiando esto, hermano, lo leí, hermanos, de un hermano que un libro que tengo en la casa que habla acerca de fe. Dice que estuvo en los Estados Unidos en un lugar donde en el invierno se seca un lago. No recuerdo el nombre del lago, hermano. Soy malo para recordar los nombres. Simplemente le quiero contar que ese lago en el invierno se congela. Entonces la gente va hasta a patinar y todo. Entonces, el guía que lo llevaba por allá en ese momento de turismo le dijo, mire, ¿sabe qué? ¿Quiere caminar sobre el hielo? Y dijo, bueno, no, yo no confío, porque es que dio como 3 o 4 pasitos en el lago congelado. Y yo, no, caminemos más, un lago grande. No, yo me devuelvo porque se puede romper ese hielo y no. Y bueno, no confío. Y que salieron de ahí dando la vuelta en el carro, por allá, en otro lado,
vio a un hombre de lejos, casi en la mitad del lago, y se pararon y dijo, venga, ¿qué pasa allá? Ese hombre está quieto, y lo voltearon a mirar y estaba sentado en una banca y estaba pescando, como que había un huequito, y se sentó en la mitad del lago a pescar, y decía, no, ese está loco, ¿cómo se le ocurre? Eso en cualquier momento se puede romper. Y llega y le dice el que lo lleva, el guía, le decía, mira, ¿sabe qué? Esa es una persona que vive por acá, entonces él conoce el lago, lo conoce por mucho tiempo, entonces él confía en la fortaleza del hielo. ¿Qué quiero decirle con esto? Eso es lo importante de conocer a Dios, de oír su palabra, de entender su palabra, de acercarnos a Él, de estar en las cosas de Dios, de ir a la iglesia, hermano. Usted no pierde el tiempo con venir a la casa de Dios. A veces hay gente que puede pensar, te fuiste a meter en una iglesia. No va a venir fe a tu vida sino oyendo palabra de Dios. Eso no va a cambiar. Mire, yo fui uno de los que cuando vine al Señor, hermanos, a mí no me quitaban mi banca en la iglesia. Usted debería decir, esta es mi silla y aquí nadie me mueve, bendito sea el nombre del Señor. Yo aquí voy a estar, aquí me voy a sembrar, porque de aquí yo voy a crecer en la fe. Dios me va a hablar todo el tiempo más. Dios está siempre hablando, bendito sea el nombre del Señor Jesús, hermanos. Dice la Biblia, leemos ahora el Salmo 9, hermanos, versículo 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Cómo podemos llegar a confiar en Dios cuando lo conocemos? Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Acercarnos a la iglesia, acercarnos a estudiar la palabra de Dios, leerla, ir a los estudios bíblicos, orar, pedirle a Dios una palabra, hermanos, es conocerlo a Él, porque Él es el objeto de nuestra fe y nuestra confianza debe ser en Él. Entonces debemos conocerlo a Él, como ese pescador que tenía esa confianza de sentarse en el hielo porque sabía que hielo era el que había ahí, ¿cierto? Que no se iba a romper. Y cuando creemos en Dios de esa manera, hermanos, mira, a nosotros no nos mueve nada. Se nos cae el mundo. ¿Qué importa? Mi Dios está en tu trono, en su trono. Y Él no ha cambiado. Y Él sabe lo mejor. Creemos, sabemos en quién hemos creído. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Entonces, hermanos, fe en Dios. Pero quiero decir una cosa, fe en Dios es la llave maestra. Oiga, esto es bien importante, y aquí yo tengo una llave maestra. Fe en Dios, fe en el Señor Jesucristo es la llave maestra. Yo tengo una llave maestra de mi trabajo. A donde yo voy a las estaciones de transfer, puedo entrar a muchísimos lugares con esta llave maestra, por toda la ciudad de Perth, con una sola llave. Y la fe en nuestro Dios, en el Señor Jesucristo, es la llave maestra que abre todas las puertas. Porque mire, hay muchos cristianos que sí, recibimos al Señor Jesús por la fe. Creemos, uy sí, yo soy pecador y tal. Y por fe lo recibimos, por fe nos acercamos a Él y empezamos a caminar con Él. Entonces esa fe nos entra al reino de los cielos y a una comunión con Dios. Y es como un castillo, una casa celestial. El reino de Dios, donde hay muchos salones. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, como si estuviera lleno de habitaciones. Y entonces, el primer paso que damos, entramos y como que nos quedamos en el vestíbulo, ¿no? En el foyer, en la entrada. Y mucha gente en la entrada, uy, muévase a ver que estamos mucho acá. Y empiezan a haber puertas. Puertas de respuestas a oración de sanidades. Pues respuesta a solución de problemas. Montañas que se movieron. Provisiones, trabajos. Necesita la llave maestra. ¿Cuántos hay que se quedan en el corredor? O nos quedamos en el corredor. Quizás nosotros esta mañana podemos estar en el corredor. ¿Cuánto tiempo podemos haber estado en el corredor y no pasa algo nuevo? No nos hemos movido en nuestra fe. Nos alcanzó la fe solamente para ser salvos, para llegar al cielo. Pero hermano, el justo por la fe vivirá. Caminamos por fe, vivimos por fe, andamos por fe. Todo es por la fe. Y yo quiero animarlo a usted que manejemos nuestra fe, hermanos.
No solamente para nuestras necesidades, porque a veces sí, somos muy dados los pastores a predicar. Sí, tenga fe cuando tenga problemas, cuando está enfermo, cuando vende con el hígado, que el médico le dice que ya se va a morir, entonces tenga fe. Y le digo, tenga fe, hermano. ¿Sí me entiende? O cuando perdió el trabajo, hermano, tenga fe, que, o sea, solo fe para cuando hay problemas. Y está bien, pero hermanos, ¿y qué para cuando queremos mejores cosas? No que le quiera decir, Señor, dame una mejor mujer. No, eso no se lo va a dar Dios, hermano. O dame un mejor marido. No, que Él cambie y se vuelva mejor, tal vez. No le va a dar otro diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, fe en Dios, hermano, lo está diciendo, es como entrar a la casa de Dios, hermano, ese reino donde está todo. Hermano, bendito sea el nombre del Señor. Fe en Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo es la llave maestra que abre todas las puertas. Vamos a Mateo, hermanos, Mateo capítulo 16. Mire este otro pasaje, hermanos. Les puse solo un versículo, pero en el capítulo 16 habla acerca de la confesión de Pedro. En el versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Jesús entonces les dijo, ustedes, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces respondió Pedro, Simón Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres Dios, tú eres Dios. Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y este versículo 19 que lo tiene en la nota de su sermón dice, y a ti Pedro, a ti la iglesia, a ti hermano, dígale que está al lado hermano, y a ti hermano, Adonai, y a ti hermano, a Luigi, a ti, dice Dios hermano, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A ti te daré la llave maestra, a ti te he dado la llave maestra. Cuando nosotros ponemos la confianza en el Señor Jesucristo, Él nos ha dado la llave maestra del reino de los cielos, donde para los que creemos, dice el Señor, nada es imposible. Nada es imposible, hermanos. Nada, todas las cosas son posibles. Para el que cree, todas las cosas son posibles. El Señor Jesús en alguna oportunidad le dijo a sus discípulos, hágase conforme a vuestra fe, a lo que tú crees. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, hermano. Crea, te daré la llave maestra. Hermanos, usted se ha dado cuenta cuando, pensando en la llave maestra, hermano, qué bueno es tener la llave, ¿no? Usted llega a un lugar y usted tiene la llave de la entrada, todo el mundo tiene que esperar a que usted llegue, ¿cierto? La llave maestra. Sí. Qué bueno, ¿cierto? Es tener esa llave que ya entramos. Esperemos a fulano que él tiene la llave. Y qué bueno cuando ya podemos entrar, ¿cierto? Qué sentimiento tan rico. O pensando en eso cuando los gobiernos, ¿no? Que le dan las llaves de la ciudad a alguien. Qué honor tan grande, ¿cierto? Que llega un huésped invitado a la ciudad y le dan las llaves, el huésped de honor, le dan las llaves, haga lo que quiera. Uy, hermano, eso es lo que el Señor está diciendo. Toma las llaves del reino de los cielos para ti. La llave maestra, eso es lo que Dios nos está diciendo. Hermano, ¿sabe que no le crea al diablo? Porque el diablo va a decir, vos no tenés fe, tu fe es muy poquita. No, usted no ponga los ojos en su fe. Usted puede decir, sí, diablo mentiroso, yo tengo poquita fe, pero mi Dios es grande, pero Él es bueno, Él es fiel. Y Él dice que crea en Él, que Él va a hacer lo que yo no puedo. Yo solo voy a poner mis ojos en Él. Dele una patada al diablo, porque el diablo viene a ponernos dudas, a hacernos dudar de las promesas de Dios. Mira, ahora en la alabanza estamos cantando acá, Dios está aquí. A veces nosotros cantamos, pero no lo creemos. Y yo esta mañana, yo lo estaba creyendo. No porque lo sienta, sino porque Él dice, donde 2 o 3 están en mi nombre, yo estoy ahí. Y decía, Señor, tú estás aquí. Y yo decía, yo no sé, Señor, ¿dónde estás? ¿Estás al lado mío? ¿Estás al lado de Margarita? Yo pensé en la hermana Margarita, no sé, que estaba sentada al lado de ella. Sí, hay un puesto. Yo no sé, pero Él dice que Él está en medio de nosotros. Es por fe. Todo es por la fe. No porque veamos o sintamos cosas, no, por fe. Primero es por fe.
Bendito sea el nombre del Señor Jesús, hermano. Entonces, hermano, mire, dice Hebreos 11:6, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. La Reina Valera dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Y dice esto, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y aprendamos esto a través de la serie, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Crea. No por ser bueno. Obviamente Dios nos cambia y nos mejora, claro. Pero sí, hay que creer en Él. Usted tiene que creer en Él. Que Él existe. Y que cuando usted cierra sus ojos y va a hablar, usted tiene que creer que Él lo escucha. Porque dice aquí que recompensa. Y que recompensa a aquellos que lo buscan. Entonces, hermanos, si usted está buscando a Dios, si usted ha empezado a dar pasos de fe. ¿Qué es dar pasos de fe? Ok, primero escuchamos el llamado, alguien nos habló de Dios, nos habló de Jesús, nos habló de la iglesia, del reino de Dios. Y nosotros empezamos a dar esos pasos de acercarnos, a escuchar, empezamos a tener simpatía, a creer, con despacio. Empezamos a dar esos pasos de fe. Eso es lo primero. Entonces empezamos a buscar, empezamos a tener hambre. Yo quiero saber más, yo quiero saber más. Y nos empezamos a meter más con las cosas de Dios, con su palabra, con las cosas del reino. Como dice Mateo 6:33, empezamos a buscar todas las cosas del reino, su justicia. Y empiezan a venir todas las cosas por añadidura. Entonces Dios, cuando ve que nosotros respondemos a esa fe, Él nos recompensa. O sea, Él empieza, creíste en mí, estás creyendo en mí. Ya vas a ver. Nuestro Dios es maravilloso, ¿sabe? El mundo dice, no, es que yo no creo. ¿Que Dios está ahí? ¿Que Dios va a hacer algo? No. Hay gente que dice, pruébemelo primero. Denme una pruebita. Los fariseos eran unos que le decían, échate otro milagrito a ver si podemos creer aquí delante de nosotros, a ver, para creer en ti. Y el Señor es, no, créeme y yo te lo compruebo. La gente allá afuera que no cree en Dios dice, denme una prueba para yo creer. Y el Señor dice, créemelo y yo te compruebo. Es al contrario. Es al contrario. Dice, cree en mí. Porque Él no necesita, Él es el Todopoderoso, Él no necesita hacer un show off aquí, con nadie. Con ninguno de nosotros. Él es todopoderoso. Hermanos, entonces, pensando en esta situación, mire esta ilustración que escuché una vez. Un pastor estaba sentado en su oficina y se le acercó su hija. Papi, me construyes una casita de muñecas en el patio de la casa. Y él estaba todo ocupado ahí. Sí, mi amor, yo te construí una casita de muñecas. Está bien, yo te prometo que te hago una casita de muñecas. Y empieza a decirle que se le iba a hacer allá en el patio. Y la niña se fue. Cuando al rato él siente un ruido y todo eso y se asoma por la ventana y empieza a ver que la niña empieza a sacar cosas del cuarto, muñecos y todos sus juguetes al patio. Y se para él y se va. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué la niña está sacando todo eso? Mi amor, es que como tú le prometiste que le ibas a hacer una casita de muñecas afuera, ella ya se está preparando. Se paró el papá, dejó lo que estaba haciendo y se fue a construir la casa de muñecas. Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros. ¿Qué promesa te ha dado? Empezaste a moverte. No, eso no se va a dar. Eso no va a ocurrir. La fe nos empieza a hacer mover, hermanos. Porque la fe es acción, no es una cosa estática. Empezamos a caminar por fe. Por eso le decía yo, pídale una palabra a Dios, un rema. Dios, háblame en esta situación, ¿qué debo hacer? Y cuando Dios le hable, empieza a moverse. Porque a veces, no, Dios no me ha hablado. Es que Dios, cuando te vaya a hablar, Él sabe que no vas a responder. Porque hay gente así. Dios le habla una vez, 2 veces, 3 veces y no responde. Entonces se queda callado. Nosotros debemos reaccionar a una palabra de Dios, no quedarnos quietos. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él recompensa a los que lo buscan, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y los quiero animar, hermano. Tenga fe, no solamente para sus problemas. Y sabe que aquí quiero invitar a toda la iglesia, los quiero invitar a todos, hermano. Haga una lista. Ahora, esta tarde, esta noche, en su casa, empieza a hacer una lista. ¿Qué son sus peticiones? ¿Cuáles son nuestras peticiones individuales? Como familia, como iglesia. Vamos a hacer peticiones como iglesia también, hermanos.
Porque todo empieza pidiéndole a Dios. Porque cuando no creemos, no pedimos. No tenéis porque no pedís. Y a veces pedimos mal. Entonces vamos a aprender a través de esta serie, a aprenderle a pedir a Dios para obtener esas victorias, para lograr esas metas, para lograr la tierra prometida también, porque Dios nos llama a promesas. La Biblia está llena de promesas. Y vamos a aprender que tampoco es eso de confesión positiva. Vamos a ir hablando un poquito, hermanos. No se pierda ningún mensaje, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Señor, bendito sea el nombre del Señor, tiene cosas maravillosas, hermanos. Y sabe que yo soy una persona de fe. Y no solamente para mis problemas y mis dificultades, sino para mejorar en la vida, hermanos. Porque sabe qué cosa bien triste. Encontrarse uno por ahí con cristianos, sí, bien metidos en la iglesia. Y los compañeros, los inconversos, los familiares que no creen en Dios. Pobrecito, pobrecita. Y creen en Dios. ¿Y quiénes llegan a pagarle las cuentas? Los inconversos. No, hermanos. ¿Sabe qué? Háblele a Dios. Dios mío, yo he creído en ti. Yo soy un hijo tuyo. ¿Cómo es posible que esos inconversos lo tengan todo sin necesidades y yo no lo tengo? Pídale a Dios así, porque Él es nuestro Padre. Si usted ha creído en Él, si usted está caminando fiel con Él, si usted se ha acercado a Él, si usted ha obedecido su voz, hermano, pídale. Dios es un Padre. Dice la Biblia que aquel que no provee para su casa ha negado la fe. El Nuevo Testamento, no recuerdo dónde está en este momento. Y Dios es un Padre, es una imagen de un Padre. Y si dice Él a través de su palabra que si nosotros siendo padres o cabezas de familia no proveemos para nuestra casa, hemos negado la fe. Él es nuestro papá. Él es el primero que nos va a dar ejemplo, ¿cierto? Entonces, para todas tus necesidades, cuando usted tenga una necesidad, no le pida a un inconverso. No le pida a un inconverso. Pídale a Dios, pídale a su papá. Porque nosotros los hijos de Dios no debemos inspirar lástima. Hay cristianos a veces que inspiramos lástima o inspiran lástima. Y desde que se metió a Dios está más acabado, más arruinado, lo perdió todo. No, pues ahora aguanta hambre. No, hermanos. Antes debería ser el contrario. No que seamos pedantes, pero que antes, como diga la Biblia en Malaquías, abriré las ventanas de los cielos y la gente tendrá envidia, hermano. Yo quiero lo que tú tienes. Eso debe ser, hermanos, que la gente también, por nuestra fe, como Dios nos prospera y nos mejora, la gente diga, yo quiero ese Dios que tú tienes. ¿Cómo te ha prosperado? ¿Cómo te ha bendecido, hermano? Y así debería ser, hermanos, nuestra fe. Yo quiero incursionarlo a usted en la fe en todas las áreas. Así que haga una lista, va a empezar a hacer usted su lista, hermano. ¿Qué sueños tiene? ¿Qué deseos tiene? Y pídale a un hermano, le estoy pidiendo a Dios por esto. Hermano, 2 o 3 unidos, dice la Biblia, hermanos, que si 2 se ponen de acuerdo en algo, el Señor se lo va a dar, hermano, a sus hijos. Crea en Dios, hermanos. Yo no sé cuáles son sus sueños, sus esperanzas, sus expectativas. Empiece a pedirle a Dios, creyendo que lo va a hacer porque Él es su papá. Porque Él se va a glorificar, Él se glorifica, hermanos. Cuando otros dicen, mira a este. Hermano, cuando yo empecé a caminar en el Señor, venimos acá, obviamente al principio Dios me lo quitó todo. Porque Él tenía que darme una lección. A veces tiene que darnos una lección primero. O sea, las cosas no son así tan fáciles, ¿sí me entiende? Pero Dios es fiel. Y entonces pasó, lo perdimos todo. Y entonces al principio, sí, claro, me imagino la gente, lo perdió todo. Porque al principio cuando nosotros ponemos la confianza en Dios, lo primero que hace la gente es reírse de nosotros. ¡Ja! Puso la fe en Dios, pobrecito. Y sí, se ríen de uno. Después empiezan a criticarlo. Como ya no le hace efecto a uno la burla, mire, nada. Lo critican. Después con el tiempo, wow, lo respetan. Cuando Dios empieza a moverse y empieza a cambiar nuestras vidas, lo respetan. Y con el tiempo, vienen y le tocan la puerta. Quiero un consejo tuyo. Dios mío, bendito sea, gloria sea el nombre. Porque así es, hermanos. Y nosotros, ¿sabe qué? Debemos pedirle, papá, Dios, dame, para yo bendecir a otros, así como una de las viudas en el Antiguo Testamento, hermano, que Dios le dio unas jarras para proveerlas y llenar esas jarras, y eso no paraba, y la gente, uy, ¿cómo saliste de las deudas? Venga para acá, yo le muestro a Dios, mi Dios tiene toda provisión, y vea, ¿sabe qué? Tome un poquitico para que lleve usted, yo lo bendigo a usted también en el nombre del Señor, no solamente para mí, sino para darle. Esa debe ser nuestra fe. Que esperemos a otros a creer en un Dios maravilloso, que es bueno, que tiene el cielo, el reino de los cielos para nosotros.